Bueno, nosotros nos vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a leer una porción muy conocida, que ya se ha leído, lógicamente, en otras ocasiones, pero es una porción de un hombre que a mí siempre me ha producido mucha tristeza, ¿no? Porque es un hombre que lo tenía todo en la vida para ser feliz, para triunfar, para ser una persona bendecida, y por su mala cabeza, por tomar malas decisiones, por darle lugar a banalidades, a la carne y a cosas que no son de Dios, pues terminó echando a perder su vida, su familia, su país y prácticamente todo. Y yo me refiero al primer rey de Israel, al rey Saúl, cuya historia vamos a leer en Primera de Samuel, capítulo 15. Es una historia, la verdad, que es triste, porque cuando una persona en la vida no sabe a lo que Dios lo ha llamado, pues es una pena, ¿no? Hay gente que va por la vida sin pena ni gloria, nunca descubrieron la voluntad de Dios para su vida, no sabían lo que tenían que hacer y vivieron la vida y se murieron y ahí pasaron al olvido, ¿no? Pero sin embargo, con este hombre no. Este hombre sabía lo que Dios quería para él, estaba capacitado, lo vamos a ver esta tarde, espiritualmente, para cumplir el objetivo del Señor en su vida, y lo echó todo por la borda. Vamos a ver, porque, hermanos, nosotros no estamos exentos, a pesar de que han pasado ya muchos años y siglos. Ninguno de los que estamos sentados aquí esta noche, estamos exentos de cometer errores, de caer, de tropezar, de confiarnos excesivamente en nuestra experiencia, no sé en qué, y podemos cometer errores igual o peor que esta gente de los tiempos de la Biblia. Entonces vamos a ver en Primera de Samuel capítulo 15 y después vamos a ir analizando el pasaje. Versículo 1 dice: Después Samuel le dijo a Saúl: El Señor me envió para que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec, destruye todo lo que tienes, no te apiades de él, mata a los hombres, a las mujeres, a los niños, a los de pecho, a las vacas, a las ovejas, a los camellos, a los asnos. Saúl pues convocó a todo el pueblo y les pasó revista ante Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Le dijo Saúl a los ceneos: Idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Versículo 7 dice: Saúl derrotó a los amalecitas desde Jávila hasta Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agat, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Saúl y el pueblo, quédense con esa frase, Saúl y el pueblo perdonaron a Agat, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y menospreciable o despreciable destruyeron. Y ahora viene la palabra del Señor al profeta Samuel y le dice: Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó al Señor toda aquella noche. Vamos a hacer un pequeño alto, después leeremos el resto. Hermanos, ¿cuántos de ustedes a lo mejor durante algún tiempo han estado orando para saber cuál es la voluntad de Dios para su vida? Seguramente que sí, seguramente más de uno o todos han estado orando en más de una ocasión para decir: Señor, ¿y qué hago? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Señor, yo quiero agradarte, yo quiero servirte, yo quiero hacer las cosas bien, háblame. Y a veces, a veces no es tan fácil, a veces lleva tiempo el saber verdaderamente lo que Dios quiere para nuestra vida, prepararnos, aprender a esperar en el Señor, etc. Este hombre no, este hombre está tranquilamente en su palacio, llega el profeta Samuel. La Biblia no dice que Saúl estaba orando, pidiendo al Señor dirección, palabra, sino que de repente llega el profeta Samuel y le dice: a ver, Saúl, escúchame,
vengo de parte del Señor. La voluntad de Dios para tu vida es esta y esta. Le habla de un tal Amalek. No sé si ustedes saben quién era este personaje, pero es terrible. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, el primer enemigo que les ataca en el desierto por la retaguardia fue Amalek. ¿Quiénes iban en la retaguardia? ¿Sí? ¿Quiénes iban en la parte de atrás? Las mujeres, los niños, los ancianos, la gente que no podía ir al ritmo de los que iban a la cabeza, las personas más débiles, las personas a veces enfermas, y por ahí les atacó, por el eslabón más débil. Les atacó, y dice la Biblia que fue una guerra tan despiadada, mató a mujeres, a niños, bueno, hizo una escaramuza terrible, y era un enemigo tan poderoso y tan sádico en la forma como mataba y torturaba a la gente, que dice la Biblia que este enemigo incluso quiso pelear contra Dios. Dice que se levantó contra el mismísimo trono del Señor. Es una desfachatez tremenda. Fíjate qué tremenda fuerza espiritual se desató ese día en esa batalla, que Moisés se tiene que ir a lo alto de una montaña y allí levantar las manos y orar al Señor para que el Señor proteja y para que el Señor ayude al pueblo que recién acaba de salir de Egipto, y que si el Señor no actúa, van a morir todos en el desierto. Es un enemigo que no tenía misericordia, que no tenía piedad, sino todo lo contrario. Claro, la Escritura dice que Moisés se cansaba y a veces bajaba las manos, y cuando dejaba de orar, dice que Amalek ganaba, Amalek prevalecía. Pero entonces se dieron cuenta, dice que subieron a la montaña un par de hombres, ¿se acuerdan? Dice que le pusieron una piedra y le dijeron: tú siéntate, sigue orando, nosotros te vamos a aguantar los brazos y tú sigue orando, tú haz lo tuyo. Y dice la Biblia que así pudieron ese día vencer a Amalek. Pero ese día, en el desierto, el Señor tomó una decisión que Saúl la sabía, porque está escrito además en la Biblia, en la Torá. Y la decisión es que el Señor dijo: algún día a este pueblo, mi pueblo Israel, lo atacará y lo borrará de la faz de la tierra. Es decir, este pueblo tarde o temprano va a ser destruido. Pasó el tiempo, pasaron las generaciones, y llegó el momento cuando a Saúl le toca el momento de poner en práctica la orden del Señor, destruir y atacar a Amalek. No puedes tomar nada. Sabemos que en otras ocasiones el Señor permitía que tomaran algunas cosas para ellos, o para repartir a los soldados, o como tesoro para el pueblo, pero en esta ocasión le dijo: no cojas nada, no tomes nada de esa gente, destrúyelo todo. Saúl sabe perfectamente lo que el Señor espera de él. Hermano, no tiene que decir: bueno, yo voy a orar para que el Señor me confirme la palabra que yo he recibido. No, es que está clarísima, no tienes ni que orar nada. Saúl se levanta, se va a la guerra, parece que tiene un acto de misericordia con una gente que se llamaban los ceneos, que estaban entre los de Amalek, y les dice: bueno, ustedes quítense del medio, no sea que yo les destruya, porque ustedes fueron buenos con nosotros, nos atendieron con misericordia, nos atendieron en el desierto, nos dieron agua. Salgan de entre los de Amalek, se van, empieza la guerra, y resulta que en medio del combate, yo no sé por qué, no se le ocurre otra cosa al rey Saúl que perdonar al más importante de todos, al rey llamado Agag. Pero no solamente perdonaron al rey con permiso del rey Saúl, sino que además dice que él vio algunos animales que parece que estaban muy bonitos, estaban muy gordos, y dice: no, a estos no los matemos, ni a este tampoco, a aquel sí, a este no, a este sí, a aquel no. Y hace como una selección, y por eso yo enfaticé que lo que se decidió allí, se decidió con autorización y con el apoyo del rey. No es que el pueblo actuó a escondida y el rey no se enteró de nada, lo cual sinceramente, hermano, hubiera sido imposible, porque cuando volvieran a su tierra y el rey Saúl viera un montón de animales, hubiera dicho: ¿y estos animales dónde los han traído? No, es que él era consciente. Y no solamente era consciente, sino que él también participó en el hecho de decir: bueno, perdonamos al rey y algunos de los animales los reservamos para nosotros. Increíble. Cuando la orden era: no tomes nada, destrúyelo todo. Ahora vamos a seguir leyendo. Madrugó el profeta Samuel para irse a encontrar con Saúl por la mañana, versículo 12. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento
y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú del Señor, yo he cumplido la palabra del Señor. Pero vamos a ver, ¿cómo que ha cumplido la palabra del Señor? Tú no la has cumplido a medias. Pero ya empieza justificándose, ya empieza diciendo: hemos cumplido lo que el Señor nos ha mandado, tienes que estar contento con nosotros. Es increíble, de verdad, es una lástima este hombre. Entonces Samuel le dice: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Aquí no se tendría que oír ningún ruido de ningún animal si habéis cumplido la voluntad del Señor. Y ahora Saúl dice: de Amalec los han traído. Ya empieza a echarle la culpa a otros. Los han traído de Amalec porque el pueblo... ¿Cómo que el pueblo? ¿Y tú qué? El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios. Y él piensa que con esta explicación ya ha solucionado el problema. Y no se da cuenta de que lo que está haciendo es justificarse, mentir, fingir que ha cumplido la voluntad del Señor, cuando lo que está demostrando con esta actitud es que es un cobarde, una persona que no quiere admitir que ha pecado, que ha desobedecido al Señor, y encima le echa la culpa a los demás. Es increíble. ¿Cómo puede ser una persona que ha recibido la unción del Señor, un hombre que, como vamos a ver ahora, el Señor lo bendijo tanto, de ser un desconocido a ponerlo en el puesto de máxima autoridad del país? ¿Cómo es posible que se comporte así? Bueno, hace poco escuché una frase muy bonita, muy interesante, que dice: si quieres conocer a un verdadero hombre, dale poder. Dale poder, dale autoridad. Y vas a ver si se le sube a la cabeza ese poder o esa autoridad que cree tener, o verdaderamente con esa autoridad y con ese poder, pues sirve a los demás y sobre todo sirve al Señor. A este le dieron poder, de la noche a la mañana pasó de ser una persona carnal, una persona que no fue nunca, Saúl nunca fue un hombre espiritual. Saúl era uno del montón, pero que su apariencia física era muy llamativa. Dice que era un hombre muy alto, muy atractivo, muy carismático aparentemente, y dijeron: bueno, pues este es. Pero nunca dijeron: bueno, es un hombre que ora, conoce al Señor, es un hombre espiritual. No, lo importante era la apariencia física. Entonces el pueblo dijo: pues si es el más alto, el más atractivo, y bueno, parece que tiene un buen carácter, pues vamos a nombrarlo rey. Y de la noche a la mañana pasó de ser un don nadie a una persona con todo el poder del mundo, con toda la autoridad, y creció, entre comillas, en autoridad, pero nunca creció como persona. Y su poder se le volvió en su contra, ¿no? Y ahora vemos al verdadero Saúl. Este es el verdadero Saúl, ¿eh? Este es el verdadero rey de Israel. Seguimos leyendo. Entonces, versículo 16, dijo Samuel a Saúl: déjame ahora declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y él le respondió: dime, di. Samuel le dijo: aunque eras el más pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel? El Señor te envió en misión y te dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec, hazles la guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz del Señor, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Dios? Saúl le respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz del Señor y fui a la misión que el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, otra vez el pueblo, él nunca, siempre son los demás. El pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecerlas en sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Nunca habla del Señor mi Dios. Es interesante, ¿eh? Hay dos personas en la Biblia que cuando hablan de Dios hablan como de un extraño. Uno es Esaú y otro es Saúl. Parecen dos nombres iguales, ¿no? Esaú, el hermano gemelo de Jacob, y otro es
Saúl. Siempre habla de Dios, pero de tu Dios. Nunca habla de mi Dios, de mi Señor. Mas el pueblo tomó el botín, dice. Samuel le dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? Ciertamente, y ahora viene una declaración tremenda, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado a ti para que no seas rey. Palabra durísima, tremenda. Pero claro, si se le permitía al rey hacer lo que le daba la gana, imagínate al pueblo. Cuando era el rey el que tenía que hacer un ejemplo y no el pueblo un ejemplo a él. Es como en una familia. ¿Quién tiene que darle ejemplo a quién? ¿Los hijos a los padres o los padres a los hijos? Yo creo que los que tenemos que dar ejemplo son los padres a los hijos, independientemente de cómo sean o de cómo actúen o de cómo se comporten los hijos. El padre y la madre tienen que ser un ejemplo a los hijos y si los hijos son un ejemplo para mí, pues gloria a Dios, pero si no, pues tampoco tienen la obligación de ser un ejemplo para mí, pero yo para ellos sí. Es como la Biblia dice a los pastores, ¿no?, que tenemos que ser un ejemplo de fe a la congregación, de tal manera que la congregación dice, imiten la fe de sus pastores. Yo no tengo que imitar la fe de ustedes, pero ustedes la mía, pues la Biblia dice que sí, ¿verdad? Ahora, fíjense que en primer lugar, Saúl ya había cometido un error terrible cuando presentó un sacrificio porque no supo esperar y se precipitó y dijo, bueno, mira, Samuel no está, no importa, lo hago yo. Y cuando llega Samuel le dice, locamente has actuado, lo que hoy has hecho ha sido terrible. Tú eres el rey, pero el profeta y el sacerdote soy yo. Y tú has actuado, dice la Biblia, locamente. Tú no puedes hacer esto por muy rey que tú seas. Pero el Señor le vuelve a dar otra oportunidad. Oye, qué bueno es el Señor, ¿verdad, hermanos? A mí me fascina esto de la naturaleza y del carácter de Dios. Que Dios nos da oportunidades. Le dio una segunda oportunidad a Pedro, ¿sí o no? Podía haberle dicho, Pedro, increíble, increíble, que aunque todos me negaran, tú nunca me ibas a negar, que tú ibas a ir a la cruz conmigo, y al final resulta que no solamente me dejas como los otros, sino que encima me niegas. Y el Señor, ¿qué hace? Lo va a buscar y le da otra oportunidad. Y ya Saúl, si ustedes leen la historia de este personaje, ya había cometido un error terrible. Esta era otra oportunidad de oro, un poco como para rectificar el fallo anterior. No lo supo aprovechar. Hermano, cuando Dios te dé oportunidades para hacer algo en la vida, tú verás lo que sea, aprovéchalas. Aprovechen las oportunidades que el Señor les da. Porque son momentos en los que el Señor dice, bueno, venga, va, fallaste, cometiste una equivocación, pecaste, tropezaste, caíste, no lo hiciste correctamente, pero venga, otra oportunidad. Vamos a aprovecharlas, amén, hermanos, vamos a valorarlas. Tal vez la vida no te dará otra, pero Dios siempre te dará una oportunidad, vamos a aprovecharlas. Pero no solamente el Señor le dio una oportunidad, sino que además, si vamos al capítulo 10, vengan conmigo un momentito, estamos en el mismo libro, 1 Samuel capítulo 10, los primeros versículos, dice algo muy, muy interesante acerca de este hombre. 1 Samuel, capítulo 10. A partir del versículo 1 dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre tu pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín en Selsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino.
Vamos, imposible equivocarse, ¿no? Porque le está dando detalles hasta de lo que llevaban en la bolsa para comer. Los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de las manos de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces, ahora viene lo tremendo, versículo 6, entonces el Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado, cambiado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, no es que el Señor lo nombra, no es que el Señor permite que sea nombrado rey de Israel y lo manda ahí a la aventura, sin ninguna capacidad, sin ninguna preparación. No, Dios no hace eso, hermanos. Cuando el Señor nos pide que hagamos algo en la vida, Él sabe que somos torpes, Él sabe que necesitamos su ayuda, su apoyo, y el Señor te va a dar la gracia y la capacidad para que puedas cumplir con el propósito por el cual el Señor te llamó. El apóstol Pablo dice en una de las cartas que escribe a los Corintios, dice, no es que nosotros seamos ministros competentes, sino que es Él el que nos hace eficaces, es Él el que nos capacita, es Él el que nos ayuda a cumplir con el objetivo para el cual Él nos ha llamado. Y lo mismo le pasó a Saúl. Saúl no puede decir, pero Señor, es que tú me nombras rey y me mandas a que le haga la guerra a Amalek y yo no puedo. Este hombre es 1000 veces más fuerte que yo. Yo no tengo capacidad, yo no tengo apoyo espiritual. Este hombre tiene demonios que lo están ayudando en la guerra y yo estoy solo. No. Es que el Señor lo ungió. Saben que aquella forma de ungir era pues derramando aceite, ¿no?, sobre la cabeza de los que iban a ser utilizados en la obra del Señor. Y no solamente eso, sino que le dice, mira, y cuando tú salgas de aquí, te va a pasar esto. Te vas a encontrar con tantas personas. Cada persona va a llevar esta comida. Y unos van a decir esto, y unos van a decir otro. Y tú vas a profetizar con ellos. Y cuando tú entres en ese ambiente espiritual, porque ¿qué es lo que hace el Samuel? Samuel le dice, vete y encuéntrate con gente espiritual, mijo. Tú estás por la vida buscando burros por todas las montañas, pero ¿tú te crees que un hombre se puede dedicar a eso? Cuando ya las burras han aparecido, tu padre está preocupado por ti más que por los animales. Tú lo que tienes que hacer es rodearte de esa compañía de profetas, de gente espiritual, y cuando tú te metas en ese ambientillo con las flautas, con los instrumentos, saltando y brincando, tú te vas a encontrar profetizando con ellos y tu carácter va a cambiar. Y cuando te venga esa oportunidad en la vida de ser lleno de la presencia del Espíritu de tu Dios, entonces vete y haz lo que quieras porque el Señor está contigo. ¿Os dais cuenta cómo el Señor lo preparó? No lo mandó a la aventura. Nunca a ti el Señor te dirá, nunca el Señor a nosotros nos dirá que hagamos algo que Él no nos va a ayudar a hacer. El Señor siempre va adelante. El Señor te pide que prediques, Él te va a dar la gracia para que lo haga. El Señor te pide que perdone, te va a dar la gracia para que perdone. El Señor te pide que des algo, el Señor te va a dar lo que Él te pide que des. En otras palabras, nunca el Señor te va a dejar tirado. ¿Cuántos dicen amén? Así que venga, vete a la guerra, tranquilo, yo estoy contigo. Pero ¿qué hace? Todo lo contrario. Perdona al rey, perdona animales que tenía que haber matado. Él reconoce que están bajo maldición. La palabra anatema significa maldición. Dice, no, yo tomé de lo maldecido, yo tomé del anatema, pero lo voy a presentar en sacrificio al Señor. Samuel le da en 3 palabras un estudio bíblico tremendo. Le dice, mira, vamos a ver. Los sacrificios no pueden jamás sustituir la obediencia. Tú puedes matar 1 millón de vacas y seguir siendo un rebelde y un desobediente toda tu vida. Lo que el Señor quiere es que cuando tú mates ese animal, tu voluntad también sea muerta de alguna manera, que tu voluntad también sea puesta sobre el altar del Señor. Que es muy fácil venir y decir, bueno, mata el animal, ya está, y sigo igual. Que no es eso. Que no te das cuenta de que tú lo que has hecho es una idolatría de tu estilo de vida. Y déjeme que explique esto, porque es la primera vez en toda la Biblia que un profeta toma diferentes pecados para decirle, mira, el pecado que tú has cometido es como idolatría. Y tú dices, bueno, ¿y qué tiene que ver la desobediencia, la rebeldía, que es un problema de carácter, ¿no? ¿Qué tiene que ver con el pecado de la idolatría? Pues tiene que ver muchísimo, muchísimo.
¿Qué es la idolatría? Es adorar a Dios como a mí me da la gana, no como Él ha dicho. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Yo digo, sí, me parece muy bien, pero yo voy a ser mis dioses. Y yo los voy a llamar así, los voy a llamar asado, y un día saco a esta y un día saco a la otra. ¿Qué es la idolatría? Es rebeldía pura. Es la manifestación del ego del hombre tratando de agradar a Dios, tratando de servir a Dios como Él dice y no como Dios dice. ¿Qué es la idolatría? Es sustituir a Dios y poner mis dioses, quitar sus mandamientos y poner mis mandamientos, quitar sus condiciones y poner las mías. Eso es idolatría. Y luego tú, que eres un rebelde, lo que estás haciendo es que estás divinizando tu ego. Tu voluntad es lo que predomina, no la voluntad del Señor que la sabía perfectamente. Por eso el rebelde, el desobediente, es como un idólatra. Lo que pasa es que el idólatra adora una imagen y tú te estás adorando a ti mismo. ¿Y cómo te adoras a ti mismo? Pues con tus actos de rebeldía, que Dios te dice que no hagas esto y lo haces. Que Dios te diga no cojas nada y lo coges. Por eso eres como una persona idólatra, una persona que está poniendo sus propias normas, una persona que quiere vivir a su manera y encima echándole la culpa a los demás y encima justificándote de que lo has hecho porque amas tanto al Señor que los animales que has cogido los vas a presentar en sacrificio al Señor. Y Samuel le dice, mira, como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, esa es la verdadera razón, el Señor también te ha desechado a ti para que no seas rey. Es desechar la palabra de Dios. ¿Cuándo desechamos la palabra de Dios? Cuando la leemos, la comprendemos, pero no la cumplimos. Cuando yo sé que no puedo hacer eso, pero lo hago. Cuando yo sé que no puedo ir por este camino, pero voy. Cuando yo sé que no puedo hacer tal cosa, pero la hago. Es exactamente el espíritu de Saúl. Espíritu de rebeldía, de desobediencia, porque una cosa es pecar por ignorancia y otra cosa es pecar, como dice el libro de Hebreos, deliberadamente. Lo sé, pero lo voy a hacer igual. Sé que a Dios no le agrada, pero yo lo hago igual. Y sé que Dios no quiere esto, pero yo lo voy a hacer igual. Pero bueno, Dios sabe que yo lo amo. Los sacrificios, como dije hace un instante, no pueden sustituir la obediencia del Señor. Un sacrificio, si no va acompañado de una obediencia y de una rendición total por nuestra parte, no sirve absolutamente de nada. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, con estas palabras y con esta explicación clara y contundente de que vas mal, Saúl tenía que haberse tirado a tierra como hizo David. Mire qué diferencia cuando el profeta Natán, ya Samuel había muerto, cuando el profeta Natán llega a la casa del rey David y le cuenta aquella famosa historia, todos la conocemos, ¿verdad? ¿Qué hace David? Dice, yo he pecado, reconozco, he pecado, soy digno de muerte. El tío se tira a tierra, pide perdón y le dice al Señor, no quites de mí tu Espíritu Santo, devuélveme el gozo de la salvación. El hombre verdaderamente se arrepiente, el hombre verdaderamente pide perdón delante del Señor. ¿Y qué hace el Señor? Pues lo que hace el Señor cuando alguien se arrepiente, que lo perdona y lo restaura, siempre. Es que no puede actuar de otra manera. Pero ¿qué hace Saúl? Fíjate qué interesante la historia, la voy a seguir leyendo a partir del versículo 24. Saúl le dijo a Samuel, yo he pecado. Ya, una cosa es decirlo y otra cosa es actuar en consecuencia. He quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. ¿A quién le pide perdón? ¿A quién le pide perdón? A Samuel. ¿Y a Dios? ¿No? ¿Qué hace el hijo pródigo? Cuando regresa de la vida de libertinaje y de desorden que ha llevado, dice dos cosas muy interesantes. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Si no solamente he ofendido a mi Padre terrenal, sino también he ofendido a mi Padre celestial. Fíjate qué curioso. Si solamente cuando una persona se arrepiente le pide perdón a Dios y no le pide perdón a la gente que ha podido ofender con su pecado, no es correcto. Porque es muy fácil pedirle perdón a Dios, pero a ti no te hablo, a ti no te dirijo la palabra y a ti, vamos, ni te tengo en cuenta. No. Si solamente le pido perdón a la persona
oye, mira, lo siento, te he criticado, he mentido, he pecado, pero no le pido perdón a Dios, creo inconscientemente que yo en el fondo soy bueno porque no tengo que pedirle perdón a Dios de nada. He ofendido a una persona, le pido perdón, quiero llevarme bien con él o con ella, pero con Dios no pasa nada. No, el perdón bíblico tiene dos direcciones y una depende de la otra. Primeramente al Señor, contra el que fundamentalmente pecamos. Pero siempre también cuando pecamos de alguna manera, nuestro pecado, a veces más, a veces menos, puede llegar a salpicar a otras personas. Y entonces el hijo pródigo es restaurado. ¿Por qué? Porque él entiende que para ser restaurado tiene que tener claro dos cosas. Primero, tú has ofendido a Dios. ¿Yo? Si yo no he ofendido a Dios. Yo solamente lo que le dije a mi padre es que me diera mi parte de la herencia. Yo quiero mis derechos, quiero que me dé el dinero y yo me largo y hago lo que me da la gana. ¿Y eso no es ofender a Dios? ¿Eso no es ofender a Dios? Si cuando yo peco contra un hermano, sea padre, sea madre, sea pastor, sea amigo o sea quien sea, ¿no peco contra Dios? Pues claro que sí. Y cuando peco contra Dios, de alguna manera no estoy perjudicando a otras personas con mi pecado o con mi mala actitud, pues por supuesto que sí. Luego el hijo pródigo entiende que tiene que haber una restauración vertical con Dios, pero luego también una relación horizontal con su padre. Y acepta las consecuencias. No dice, bueno, venga, va, aquí no ha pasado nada. Dame de comer, dame el anillo, vamos a hacer una fiesta, que aquí estoy otra vez. No. Yo ya he perdido mis derechos. Yo no tengo ya ningún derecho. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y el padre dice, eso quien lo decide soy yo, no tú. Aquí mando yo, no tú. Tu obligación es pedirle perdón a Dios. Tu obligación es pedirle perdón a tu padre, cosa que has hecho. Pero tu obligación no es decirme a mí, a partir de ahora, cómo tengo yo que comportarme contigo. No me digas a mí que te haga como a uno de mis jornaleros, porque eso no tienes que decidirlo tú. Eso quien lo decido soy yo. Y yo he tomado una decisión completamente diferente a la tuya. Vamos a hacer algo diferente. Y todos conocemos el resto de la historia del hijo pródigo. Si así hubiera actuado Saúl, mira, he pecado, no he obedecido la palabra del Señor, le pido perdón al Señor, le pido perdón a Samuel. Es que no hace eso, le pide perdón a Samuel porque se ve que a Samuel le ha dolido, pero mira lo que dice a continuación, es que es increíble cómo era este hombre en su corazón. Volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Le cogió los tzitzit del fleco de oración y se los arrancó. Entonces Samuel le dijo, el Señor ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Él le dijo, yo he pecado. Otra vez, ¿a quién le está diciendo yo he pecado? A Samuel, pero a Dios no lo menciona por ninguna parte. Yo he pecado, sí, he hecho mal, pero ahora mira lo que le pide, pero yo te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que vuelvas conmigo para que adore al Señor tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl al Señor, y todos conocemos el resto de la historia. Es decir, si yo he pecado, he hecho algo terrible, pero ahora cuando salgamos allá afuera, de esto no se tiene que enterar nadie. Dios me ha desechado, Dios va a nombrar a otro rey, pero tú no abras la boca ni cuentes nada a nadie. Cuando salgamos afuera, vamos a guardar las apariencias. Delante de los ancianos, tú te vas a inclinar, tú me vas a reverenciar, tú me vas a honrar. Cuando yo vaya a presentar el sacrificio, tú vienes al lado mío, tú no digas absolutamente nada. Es decir, vamos a guardar la compostura. Saúl era un hombre que vivía de la apariencia. No era espiritual, nunca lo fue, jamás. Si yo te pregunto o te pido a ti que me busques un pasaje en la Biblia donde Saúl pregunta cuando llega al trono de Israel, ¿dónde está el arca de la alianza del Señor? ¿Serías capaz de encontrarlo? Te digo de antemano que no.
¿Qué era el arca de la alianza? Bueno, sabéis, ¿no? Como ese mueble que tenemos ahí, esa especie de réplica que representaba la presencia del Señor con el pueblo. Él preguntó alguna vez, oye, ¿y qué fue del arca? ¿Dónde está el arca del Señor? ¿Dónde está el mueble que simboliza que Dios está con nosotros? Nunca preguntó por ella. Total, ¿qué más da? Pero ¿qué hace David? ¿Se acuerdan lo que hizo David? Nada más subir al trono. ¿Dónde está el arca? Quiero traerla conmigo a mi casa, que esté cerca de mi casa. Quiero que la traigan a Jerusalén. Sí, sabemos que en una primera ocasión no lo hizo bien, cometió un error, rectificó, intentó la segunda vez, la presencia del Señor vino a su casa, esto le costó un problema en la familia, etcétera, pero buscó la presencia del Señor. Saúl nunca. Y cuando una persona tiene poder, tiene autoridad, como el caso del rey Saúl, pero no tiene un amor, no tiene una devoción por el Señor, termina como terminó Saúl. Todos sabemos la historia. ¿Cómo terminó? Quitándose la vida, amargado, perdido, viendo fantasmas por todas partes, llenos de celo, de amargura, de cosas extrañas en su vida. Era imposible vivir al lado de una persona así. Quería matar a David, quería matar a su hijo Jonatán. Perdió su vida, perdió el reinado, perdió su familia, perdió el reino, lo perdió todo. Dice que los soldados iban, lo pueden leer, iban a la guerra siguiendo a Saúl temblando, muertos de miedo, porque era un hombre que no infundía esperanza, infundía miedo. Este hombre está loco. Pero claro, como es el rey, hay que ir detrás de él. Sin embargo, qué diferente David, ¿no? David a veces no tenía ni que dar órdenes, ni decir nada. Solamente un día dijo en alta voz, ay, cómo me gustaría beber un vasito de agua del pozo que está en Belén. Pero claro, es que en Belén estaba la guarnición de los filisteos. A ver quién es capaz de meterse dentro de una guarnición de los filisteos a buscar un vaso de agua para llevárselo al rey David. Pero solamente David suspiró, pensó en alto. Ay, cómo me gustaría beber un vasito de agua de Belén. Allí, ¡bum!, se van corriendo los soldados, empiezan a pelear, cogen el vaso de agua, se lo llevan al rey. Que David transmitía otra cosa completamente, era de otro espíritu, dice la Biblia. Transmitía una confianza, transmitía una seguridad en el Señor que Saúl nunca transmitió, porque no podemos dar lo que no tenemos. Amén, hermanos. Y así terminó este hombre, lamentablemente. Conocía la voluntad de Dios, fue ungido con el aceite especial, específico para ungir a los reyes. Tuvo el apoyo incondicional durante años del profeta Samuel. Lo tenía todo. Lo perdió todo. No aprovechó las oportunidades, obedecía al Señor a su manera. Y yo me pregunto en esta noche, hermanos, delante de esta porción que hemos examinado, ¿nos puede pasar a nosotros en algún momento que nos planteamos la vida cristiana, nuestra relación con Dios a nuestra manera? ¿Cuántas formas hay de vivir la vida cristiana? Que yo sepa una sola. La vida cristiana, lo dije hace poco en Italia cuando estuve predicando, no se puede vivir, es totalmente imposible vivirla. Porque la vida cristiana es una vida perfecta y nosotros no somos seres perfectos, estamos llenos de imperfecciones por todas partes. El único que pudo vivir una vida impecable en todas las áreas de su vida fue el Señor Jesucristo. Y por eso dice la Biblia, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y por eso dice la Escritura, como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque la vida cristiana, un día podré cumplir con unas cosas, pero otro día no. Pero si yo me rindo al Señor y yo le pido a Él que me capacite, yo le pido a Él que viva su vida a través de mí, entonces voy a poder vivir en victoria, voy a poder tener paz, voy a poder estar en comunión y en buena relación y sintonía con el Señor. ¿Por qué? Porque no soy yo con mis esfuerzos, con mi experiencia, con mis años, con mi no sé qué, sino es, ya no vivo yo me rindo, yo no puedo con esto. Pero Señor, yo te pido que tú vivas tu vida a través de la mía. Si eso lo hubiera hecho Saúl, si se hubiera rendido, si hubiera pedido ayuda, si hubiera buscado el perdón del Señor, si se hubiera realmente humillado ante la presencia del Señor, Saúl no tenía que haber terminado como terminó. Para nada. Pero terminó mal, en manos del enemigo, porque le dio lugar al enemigo. ¿Qué dice la Escritura? Y voy terminando. No deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. El diablo toma el lugar que yo le permito que tome. El diablo no es un ser que pueda hacer lo que le da la gana y que me mangonea y me sacude cuantas veces él quiera.
Ese no es el concepto bíblico de este personaje. Satanás es un enemigo tremendamente poderoso, pero que está derrotado en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo lo venció. Pero si yo no aplico a mi diario vivir, a mi forma de hablar, a mi forma de pensar, a mi forma de actuar, a mi forma de vivir, la victoria de Cristo sobre Él, Él triunfará sobre mi vida. Porque encima Él me ve a mí, pero yo a Él no. Las tiene todas de ganar. Pero amados hermanos, dice la Biblia que mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Y cuando salgamos por esas puertas en esta noche, tenemos que salir no diciendo, ay, qué pena, Esaú se inició. Señor, esto es una advertencia a mi vida, Porque si él, que lo tenía todo, terminó como terminó, ¿cuánto más nosotros si bajamos la guardia? ¿Cuánto más nosotros si no cortamos de raíz las debilidades que tenemos? Pero las debilidades se pueden vencer, todas. Problemas de carácter, problemas de lo que sea, todo se puede superar con la ayuda del Señor. Porque si no fuera así, ¿qué esperanza tenemos nosotros de poder vivir en victoria? Tenemos la esperanza, la seguridad. Dice que la fe es certeza, la fe es convicción absoluta, que lo que no puedo ver, yo lo voy a recibir. ¿Por qué? Porque mi Dios es un Dios veraz, que no miente, y cuando el Señor promete algo, es porque verdaderamente Él ya lo ha cumplido en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar en esta tarde, ahí donde estás, cierra tus ojos. Pídele verdaderamente al Señor que este espíritu que caracterizó a Saúl toda su vida y que lo mató, lo terminó destruyendo, como era la rebeldía y la desobediencia, nunca jamás se encuentre en lugar en tu vida. Que el Señor destierre completamente de cada uno de nosotros cualquier actitud de rebeldía, de desobediencia, y que nos demos cuenta que en la obediencia está la bendición de Dios. Y si en esta tarde o en esta noche antes de dormir te animas, yo te pediría que tú leyeras el capítulo 28 de Deuteronomio, que se titula Beneficios de la obediencia. Te vas a dar cuenta la cantidad de cosas hermosas que pueden venir a tu vida, a tu cuerpo, a tu matrimonio, a tu trabajo, si obedecemos al Señor. También en el capítulo 28 de Deuteronomio dice consecuencias de la desobediencia. Pero quédate con lo bueno y date cuenta que hay muchas cosas que se pueden recibir simplemente obedeciendo al Señor. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. Padre Celestial, gracias te damos por tu bendita palabra. Pedimos que en esta tarde tú bendigas nuestras vidas, que este mensaje, esta enseñanza sea una advertencia para todos y para cada uno de nosotros, y que nos demos cuenta de que la desobediencia mata. La desobediencia y la rebeldía no es de Dios, es algo contrario al Espíritu de Cristo, y pedimos que tú la arranques completamente de nuestra vida. Renunciamos a toda actitud contraria al Espíritu de Cristo, y pedimos que solamente ese espíritu noble, recto y humilde que hubo en ti esté todos los días de nuestra vida, para que podamos obedecer, y obedeciendo seamos bendecidos y veamos la gloria del Señor en nuestras vidas. Te damos gracias por este tiempo en esta tarde, y nos seguimos regocijando de estar en tu presencia en esta noche, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén.